continúa en el sistema, el doctor Alfredo Jalife, para informarle que los minutos que prometió Alfonso Durazo para la conferencia de prensa se han extendido, siguen sin transmitir ni en Facebook, ni en YouTube, ni en las cuentas oficiales, tanto del gobernador o del canciller. Estamos a la espera, querido doctor Alfredo Jalife. Yo te agradezco mucho tu paciencia. No sé si me permitas molestarte de aquí a que cerremos la transmisión, o qué gustas hacer, Alfredo. Te doy Sí, no, siempre. quiero hacer dos acotaciones sobre lo de Brasil, para Sí, que el adelante. público entienda un poco. Ya ves que yo he seguido ese modelo desde hace mucho. Incluso yo conocí a Lula en Cuba con Fidel Castro. Tengo muy buena relación con el PT, y mi paisano Fernando Haddad en Sao Paulo, pues no le está yendo muy bien, que digamos. Pero mira, yo quiero hacer acotaciones estructurales más que coyunturales. La primera es de que el país sí se ha ido, si es que manejamos esos términos de derecha e izquierda, que a mí no me gustan, porque ya crean mucha confusión, pero sigámoslo usando. Lula se ha tenido que cargar al centro derecha. Me explico. Para conquistar el voto de los evangélicos, que constituyen el 30% del país, y que naturalmente votan por Jair Bolsonaro porque su tercera esposa es evangélica y es muy popular, la tercera esposa de Bolsonaro, y es evangélica. Y hizo una declaración que naturalmente erizó los cabellos de la llamada izquierda, ¿no? En general. Y se pronunció en contra del aborto frente a uno de los dirigentes de la iglesia evangélica. Pero ahí te va, como que está jugando mucho papel la religión, que a veces no lo queremos ver. Yo lo entiendo, en México somos un país laico. Yo estudié en Francia, que es el laicismo por antonomasia, etcétera. Y a mí sí me gusta el laicismo, conservando mi creencia personal, que es más privada que pública. Y en Estados Unidos estamos viendo lo mismo, ¿eh? El movimiento de Trump es un movimiento evangélico, de los presbiterianos, que son mayoría hoy en Estados Unidos todavía, y dentro del grupo llamado WASP, que es el White Anglo-Saxon Protestant, los protestantes blancos anglosajones, y donde ahí va a tener mucha influencia, y por los 20 años que vienen, el voto mexicano, que ya hay que empezar a seguir en Estados Unidos. Y ahora bien, en Brasil, fíjate a qué grado Lula está manejando la cuestión religiosa, no solamente al ir con un grupo evangélico y pronunciarse en contra del aborto, que se oiga bien, sino que también está jugando la carta católica, porque dígase lo que se diga, Brasil es uno de los países donde más católicos hay en el mundo. Y en especial ahí, bueno, estás hablando, si hay evangélicos 30%, a ojo de buen cubero, no quiero decir que el 70% son católicos, pero sí un 60% lo puede ser. Y vimos mucho cómo Lula estaba cortejando a la Iglesia Católica. Estos puntos que son muy sutiles, Vicente, muchas veces, pues por el corazoncito que uno tiene desde el punto de vista ideológico, se carga uno aquí y allá. Pero mira, al final de cuentas, cuando uno hace análisis estructurales, más que coyunturales, sí estoy viendo, independientemente de esa polarización que ahí sí existe, ahí sí, porque realmente está muy apretada la elección. En México no. En México no puedes hablar de polarización cuando tienes un 70% de Andrés Manuel frente al 15% del PAN y el 15% del PRI. ¿Cuál polarización? O estamos hablando de otro término. Es decir, a veces se usan palabras o terminajos sin saber su contenido semántico. Entonces, esa es una. Y la segunda consideración, que es muy importante y quizá se refleje en México, y ya la estamos viendo de cierta manera, es de que la gran popularidad de Lula, quien, gracias a su programa en favor de las familias, quitó
a 30 millones de brasileños de la pobreza, que fue un éxito, y Lula sale con 80% de aceptación después de 2 periodos, comete un error, pone un agente pues que no dio el ancho, que es Dilma Rousseff, hay que decirlo. También el PT tiene que hacer su propia autocrítica. Pero más aún que eso, hoy ese 80%, pasados 20 años, hoy Lula está pues alrededor del 50%, pero dígase lo que se diga, ya no tiene ese 30% porque pasaron 20 de más, porque pasaron 20 años y hay una nueva generación de brasileños que recurre a otro tipo de discurso. Habría que estudiar psico y sociológicamente a la sociedad brasileña, pero me llama la atención ese llamado a la religiosidad, tanto de los evangélicos como de los católicos. ¿Y en qué afirmo en que se puede reflejar esto en México? En que el Partido del Trabajo no está teniendo el mismo desempeño que su líder. Es decir, Lula es icónico. Independientemente de que gane o pierda, Lula ya pasó a la historia. Ahí no hay que perder el tiempo. Es más, si gana, tendrá una victoria pírrica porque el Congreso, Senado y Cámara de Diputados, la mayoría la tiene el bolsonarismo. Y a nivel de gobernatura, las 3 principales ya las tiene el bolsonarismo, que son Minas Gerais, tiene el Río de Janeiro y Sao Paulo, donde es evidente que ahí sí las encuestas están funcionando relativamente bien y no se ve un triunfo del Partido del Trabajo en esa situación. Entonces ahí sería una victoria pírrica de Lula. Eso también hay que ver. Pero a lo que quiero insistir más que nada, Vicente, es de que el Partido del Trabajo no está reflejando la popularidad de Lula. No sé si me estoy explicando. ¿Es un fenómeno tipo Andrés Manuel López Obrador Morena? Totalmente. Tienes un Andrés que tiene 70% de aceptación y Morena, ¿en cuánto anda? 35. 35. Bueno, en la elección pasada, ¿no? Yo creo que ahorita está anda un poco más bajo Morena, ¿eh? Anda en 30. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, de todas maneras, 30 o 35 es lo mismo, aunque nosotros tengamos el doble respectivo del PRI y del PAN. Fíjate qué interesante. Pero no se está transmutando la popularidad del presidente López Obrador en su partido. Y mucho me temo que si no se escoge a la corcholata adecuada, tampoco se vaya a transmutar esa gran popularidad que tiene el presidente. No hay que darlo por descontado. Esa es mi muy humilde aportación. Pues qué fuerte lo que deja sobre la mesa, doctor Alfredo Jalife, para la reflexión y para el debate, ¿no? Y creo que urge precisamente eso. Que me confirmen en el chat privado, mi querida Adriana, en el chat aquí en